Hola, mi nombre es Jessica y voy a hablar sobre las influencias de las familias en la educación de los hijos. Bueno, la educación es algo fundamental para los padres que tengan sus hijos y esto también viene desde la casa. La primera educación que un hijo recibe es estando allí, en los primeros años de vida, donde nuestros padres nos enseñan cosas que nadie más nos va a enseñar o que no nos van a decir, sin embargo ellos sí, porque es algo que viene desde allí. Por ejemplo, los valores, como enseñarnos lo que es la responsabilidad, eh, saber los compromisos desde muy pequeños, por ejemplo, ser ordenados en nuestras casas cuando jugamos y sabemos que tenemos que acomodar nuestras cosas en ciertos lugares que nos han asignado. Desde ese entonces ya se da una educación. Para dar una buena educación también no solo es en la escuela, como habíamos dicho, y ya cuando un niño empieza a estar en una educación más avanzada, como tal vez es el kinder, cuando se empieza a enseñarles a escribir o a leer, los padres, su presencia es fundamental, ya que con ellos podemos tal vez apoyarnos en ciertas cosas que tal vez en la misma escuela no tenemos. Tal vez es la confianza. Sabemos que podemos contar con ellos y que ellos nos van a ayudar, que si nos equivocamos nos pueden corregir, que es algo que en el cual un padre debe de estar muy presente en ese proceso, ya que es lo que va a depender por el resto de la vida de cada niño. Por ejemplo, la educación de antes, cuando era la época de nuestros abuelos, la educación no era importante. Incluso ir a una escuela no tenía la validez, porque cada persona sabía que si eras mujer tenías que trabajar en casa, hacer el quehacer, servir, y si eras hombre ir al campo, trabajar. Así que la educación pues no entraba dentro de los rangos de la vida de cada persona. Incluso una persona que quisiera estudiar era para los padres era como una pérdida de tiempo. Solamente tal vez buscar novio, por ejemplo. Y entonces eso no era de agrado para las personas. Aparte de que no era tan necesario tener un título y las personas que tenían educación de una escuela eran muy pocas, ya que en el caso de aquí de Villahermosa solamente había una y solamente era primaria, y si la persona que terminaba hasta sexto era como profesionista, era como estar en la universidad. En la época de nuestros padres, por ejemplo, la educación era un poco más importante. Era fundamental tener esos valores tanto en casa como en la escuela. El aprendizaje de todo. Y el maestro podía tener cierto poder en el alumno en el cual les enseñaba. Si un alumno no aprendía cierta cosa, cierta materia o cierto algo que tuvieran que ver con la clase, el maestro podía castigar, ya sea pegándoles con una regla o castigándolos con las tapitas de refresco, se las ponían en las rodillas y hacían que te aprendieras dicho tema. Sabían que el alumno que no aprendía era porque no quisiera. Entonces los alumnos pues sabían que tenían que estudiar mucho si no querían ser castigados. Y el padre no se oponía a esto de que el maestro tuviera el poder de poder regañarlos, al contrario, sino les daban ese dicho, este, en la actualidad la educación ahora es muy importante. Una persona debe tener también un título para poder obtener un buen trabajo. No podemos pedir algo si no lo tenemos. Antes con el título era más que suficiente, pero ahora no. Si ahora queremos algo más, tenemos que tener una maestría, por ejemplo. Entonces, tenemos que trabajar mucho y tenemos que sabernos preparar y educarnos
debidamente. Esto es para que podamos estar en un buen lugar, pero si no tenemos los estudios necesarios no podemos continuar. Muchas personas no terminan ni siquiera la prepa. Esto muchas veces no es que no quieran, a veces también la economía de las personas no está a su alcance. Pero muchas veces ahora también el tener la experiencia cuenta. Si no sabes hacer nada, para una empresa no es importante tenerte a alguien que lo sepa hacer. Esto a lo largo del tiempo la educación ha ido cambiando y avanzando. Empieza desde casa como cualquier otra persona podría decir. Los padres también juegan un rol muy importante en la vida de los hijos, ya que ellos son los que van a darnos nuestra primera educación. El hijo, si tiene buenos valores en casa, los tendrá en la calle y no tendrá ningún problema en ningún momento. Por ejemplo, también muchas veces en la toma de decisión de elegir una carrera a un hijo, los padres también tienen eso de tener la influencia de poder ayudarlos con su decisión. Otros no tanto, pero muchos dicen que, por ejemplo, si son doctores, el hijo tiene que estudiar medicina. Si tal vez el padre es abogado, el hijo también tiene que estudiar para poder ser uno. Sin embargo, no es tan necesario, ya que la educación va a depender de nosotros mismos y de qué tanto nos apoyen la familia. La familia es algo fundamental en nuestras vidas, ya que ellos son las personas que van a estar con nosotros. Y en nuestros primeros años de educación es muy importante que nuestros padres puedan apoyarnos a través de la educación, de tenernos paciencia y enseñarnos lo fundamental.